Vamos a iniciar. ¿Sí me están escuchando, no, jóvenes? Sí se escucha, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Bien, gracias. Entonces vamos a empezar, ¿ya? Bien, entonces en la segunda parte de la asignatura ya vimos ya la parte de lo que es biotecnología farmacéutica y un poco de biotecnología ambiental, ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso de manera puntual qué aspectos son esenciales que ustedes recuerden, ¿no? Sobre la asignatura, ¿no? El que ha llevado la asignatura debe recordar eso, ¿no? Por ejemplo, un poquito de regulatorios hicimos, ¿no? Por ejemplo, una empresa que comercializa, ¿no? Que comercializa vacunas. Dijimos que no era suficiente tener registro sanitario, ¿no? Para que pueda comercializar vacunas, era necesario, o en todo caso en biológicos en general, es necesario el certificado de liberación de lote, ¿no? Entonces dijimos cuando el producto ingresaba eh, al Perú, no llega a aduana, se desaduana, ahí sí requieres tu registro sanitario, con eso sacas de aduana, no hay empresa dedicada al desaduanaje, hacen el trámite y claro, eso se saca el producto, llega al almacén de la droguería, pasa al almacén donde no es el almacén de producto aprobado para comercializar, sino como una especie de almacén de cuarentena. Entonces ahí se solicita a Digemit certificado de liberación de lote. Digemit analiza, claro, uno tiene que enviar la documentación correspondiente, aprueba y saca certificado de liberación de lote. Eso significa ya después de eso pasa de cuarentena al almacenamiento final para la comercialización, recién ahí, ¿ya? El otro punto es que una empresa peruana, por ejemplo, una empresa peruana que produce productos biológicos, biotecnológicos en general, entonces vamos a suponer que va a comercializar en otro país. Entonces, para la comercialización, para la exportación, recuerden que esa empresa que produce, la empresa productora que va a exportar a otro país, no es solamente así, ¿no? Que pueda tener un cliente en el extranjero y va a vender al extranjero. Tiene que tener un documento que es muy importante, el certificado de liberación, el certificado de libre venta, el CLV. ¿Quién emite eso? La autoridad competente en nuestro país es el DIGEMIT. Igualmente en otros países, por ejemplo, cuando Perú compra o una empresa peruana compra, importa, entonces el país o en todo caso la empresa que va a vender a una empresa peruana que importa también debe tener certificado de libre venta emitido por la autoridad competente de ese país. ¿Ya? Eso es un poco para recordar la parte de liberación, ¿no? Perdón, la regulación en cuanto a los productos biológicos en general. Y hablando de los biológicos, biotecnológicos, biosimilares, ¿no? Recordemos, debemos tener claro esa parte, ¿no? Entonces, recordemos que los biológicos es mucho más general, ¿no? Que incluye a los biotecnológicos, ¿no? Entonces, los biotecnológicos, recordemos que son productos obtenidos ¿por qué? Por la tecnología ADN recombinante y tecnología de hibridomas. Esos son los productos biotecnológicos. Pero dentro de los biológicos están los biotecnológicos. Entonces ponemos un ejemplo, por ejemplo, una enzima humana obtenida por tecnología ADN recombinante es biotecnológico. ¿Bien? Si nosotros tenemos ahí, por ejemplo, un ejemplo vamos a poner, una vacuna, ¿no? Un toxoide, ¿no? Un toxoide, vamos a suponer una vacuna
para para neutralizar una toxina de un determinado microorganismo. Entonces, esa toxina, por ejemplo, es alterada, alterada o inactivada por métodos físicos. Esos son los toxoides. Entonces, en ese caso no es biotecnológico, ¿no? Es biológico, ¿ya? Entonces, para poder diferenciar ese caso. El caso de biosimilares son aquellas moléculas que van a tener, pues, efecto, claro, efectos, justamente viene el término de biosimilares, ¿no? Efectos similares comprobados. Aquí no se habla de, recordemos, de genéricos, ¿no? Entonces, puede haber una sustancia que puede ser diferente, pero es utilizado para el mismo fin, ¿no? De otro producto, ¿no? Tiene los mismos efectos. Pues ahí hablamos de biosimilares, ¿no? Que van a tener, pues, efectos similares, ¿no? Entonces, esos son términos que tenemos que tener claro en la biotecnología, ¿no? Entonces, si yo les pregunto, por ejemplo, el suero humano, pues recuerden que también se utiliza un suero humano, ¿no? ¿Se acuerdan en la pandemia, ¿no? Por el tema del COVID. Claro, ¿qué no se usaba, no? Por ejemplo, se usaba el suero de las personas que habían superado el COVID. Entonces, claro, se plantea, había en el suero, había anticuerpos, ¿no? Entonces se utilizaba suero humano. Entonces, en ese caso, ¿sería biológico, biotecnológico? En ese caso es biológico, ¿no? Hablando en específico biológico, no de manera general. El otro que hablamos, por ejemplo, el caso del suero antiofídico, ¿no? Igualmente ahí no se ha aplicado, ¿no? Simplemente se le ha inyectado una dosis bajísima al caballo para que pueda producir anticuerpo contra el veneno de la serpiente. Y de ahí se separa y eso se utiliza, ese anticuerpo se utiliza, ¿no? Entonces, eso también es biológico, ahí no se está aplicando la biotecnología. Si yo les pongo un ejemplo, por ejemplo, la hormona femenina, ¿no? La hormona femenina que se utiliza para el tratamiento de diferentes problemas, como la progesterona o en todo caso los estrógenos. Entonces, eso sí es biotecnológico, ¿no? Eso sí es biotecnológico. Igualmente, cuando yo les digo las enzimas que se utilizan en la limpieza, ¿no? En los detergentes. Esas enzimas también son biotecnológicas. Ya se utiliza ya tecnología ADN recombinante, ¿no? Eh, diferentes microorganismos producen, ¿no? Las amilasas, las proteasas, las carbohidrasas. Bien, entonces, teniendo claro eso, pasamos a la parte de, ya de los anticuerpos monoclonales. Acuérdense, los anticuerpos monoclonales son productos biotecnológicos porque se obtienen por la tecnología de hibridomas. Recordemos eso, ¿no? Cómo se generan los anticuerpos monoclonales, ¿no? Entonces, hay una fusión, ¿no? De células sanas con células mutantes, ¿no? Como el caso de las células cancerosas. Esa fusión son las hibridomas, ¿no? Entonces, las células sanas lleva, ¿no? Esa capacidad de producir un anticuerpo que le da las células cancerígenas, ¿no? En todo caso, las células mutantes. Le da, pues, recordemos, las células cancerígenas, estas células, pues, se les conoce así como células inmortales, ¿no? O sea, cambian completamente para tener, pues, resistencia a los cambios de pH, temperatura. El otro le dan la capacidad de reproducción, ¿no? Entonces, por eso se ha juntado de esa manera, ¿no? Entonces, en la actualidad, los anticuerpos monoclonales se producen con líneas celulares, ¿no? Se producen con líneas celulares. Bien.
Entonces, dentro de los anticuerpos monoclonales, recuerden que habían diferentes tipos de anticuerpos monoclonales, ¿no? Lo que eran pues completamente, caso de Murino, ¿no? Esos anticuerpos monoclonales tienen baja calidad. ¿En qué sentido? Claro que pueden tener el efecto deseado, pero el gran problema en el caso de los anticuerpos monoclonales es el tema de la seguridad, ¿no? Las reacciones adversas, y dentro de eso hay que tener en cuenta que estos anticuerpos monoclonales están relacionados con el tema de la inmunogenicidad. Entonces, por eso se han hecho, pues, se han planteado mecanismos de mejoramiento de esos anticuerpos monoclonales. Ese mejoramiento, jóvenes, se conoce como humanización, ¿no? Hacerlo humano, se ha llegado a 100% humano. Entonces, con eso, ¿qué se ha hecho? ¿No? Se ha reducido la inmunogenicidad, ¿ya? Entonces, eso es la finalidad en cuanto a los anticuerpos monoclonales. El, el gran problema es el caso de la inmunogenicidad, ¿no? Entonces, si se mantiene eso, claro, nuestro organismo, cuando hablamos de inmunogenicidad, nuestro organismo lo va a neutralizar, ¿no? Entonces, si lo neutralizan, no se va a observar el efecto. Entonces, los anticuerpos monoclonales, una de las aplicaciones, recordemos que habíamos indicado, el uso, ¿no? Por ejemplo, en caso de trasplantes, ¿no? Trasplante de órganos. Entonces, ¿cuál es el efecto, no? ¿De qué manera los anticuerpos monoclonales en un trasplante de órganos sirven? En los anticuerpos monoclonales en realidad son antianticuerpos. Recordemos en caso de trasplante, ¿qué ocurre, no? Una persona recibe pues un órgano distinto. Entonces, ¿qué pasa con el organismo de la persona? Rechaza el órgano. Produce pues, el sistema inmunológico aumenta en su capacidad para poder destruir a ese órgano extraño. Entonces ahí vienen los anticuerpos antimonoclonales. ¿Qué hacen estos anticuerpos? ¿No? Los anticuerpos monoclonales lo que hacen es reducir, ¿no? La respuesta inmunológica. Eso es la función, ¿no? Lo mismo hay aplicaciones en la actualidad, anticuerpos monoclonales diversas. Una de las aplicaciones, ¿no? En donde en la actualidad ha cobrado mucha importancia es en caso de tratamiento de cáncer. Bien, a ver. Entonces, eso para poder recordar de los anticuerpos monoclonales. Importante, ¿no? Entonces, el gran efecto adverso, recordemos, es la inmunogenicidad, ¿no? Entonces, la inmunogenicidad, claro, va a tener consecuencias, claro que sí, ¿no? ¿Ya? Entonces, si es completamente humano, claro, va a reducir, no lo va a reconocer como un cuerpo, una sustancia extraña, ¿no? Eso ocurría en los quiméricos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una parte murina. Bien, el otro aspecto, jóvenes, es en cuanto a la producción ya de proteínas recombinantes. Entonces, recordemos, las proteínas recombinantes, ya ahí es la aplicación de la tecnología ADN recombinante. ¿En qué consiste eso? No, colocar un gen a un vector, y ese vector introducir a la fábrica celular por diferentes mecanismos. Entonces hay que hacer la transferencia a la fábrica celular. Entonces, mayormente los vectores que se utilizan son los plásmidos, transposones, hay también fagos, por si acaso, ¿no? Fagos, ¿ya? Para que puedan transferir el gen que va a expresar una determinada proteína, ¿ya? Entonces, hemos visto más que nada la parte de la producción, ¿no? La parte del,
Recuerde, en la tecnología ADN recombinante, vamos a ver, o en la producción de proteínas recombinantes, hay tres etapas bien marcadas, ¿no? El upstream, midstream y downstream. El upstream, ahí dijimos, ocurría toda la etapa de planificación. Es más, ahí planificaba qué método de purificación voy a utilizar. Recuerden ahí, yo decidía, por ejemplo, voy a utilizar las bolas magnéticas. Entonces, para eso, en el diseño, ¿no? En el diseño del gen, ahí tenía que tener en cuenta que debo colocar una cola de, por ejemplo, de 6-histidina para poder capturar la 6-histidina. Porque si yo no pongo ahí, claro que no voy a poder utilizar esa técnica de purificación. Asimismo, ahí debo decidir, por ejemplo, si quiero aumentar o en todo caso reducir, ¿no? Reducir, recuerden, la formación de agregados, es decir, reducir la acumulación en su forma insoluble de las proteínas. Por ejemplo, ahí tengo que decidir si voy a realizar la coexpresión con chaperones. Entonces, en el upstream se planifica todo el proceso hasta la etapa de purificación, ¿ya? En midstream es netamente la etapa de producción, ¿no? La etapa de producción. Entonces, aquí lo que yo le decía, ¿no? ¿Cómo es la producción? No, claro, se utilizan pues por fermentación, ¿no? Se utilizan medios y ahí se generan las proteínas correspondientes. Entonces, ahí recuerden, dependiendo si es una exoproteína o una proteína intracelular, dependiendo de eso, si yo trabajo con caldos, entonces si es una proteína extracelular, la proteína va a estar en el medio, ¿no? En el medio de cultivo. Entonces, de ahí viene la etapa de lo que es la separación, que se llama clarificación, ¿no? Separamos la parte que nos interesa, dónde se va a encontrar la proteína de interés. Si es extracelular, entonces va a estar en el medio, me interesa ahí el sobrenadante, el medio, no me interesa la célula. Separamos por centrifugación. Obviamente a nivel industrial se separa pues por centrifugación, ¿no? O en todo caso también por filtración, ¿ya? Entonces, me interesa el medio. Ahí se encuentra la proteína. Después de eso viene la etapa de clarificación, la purificación. Pero si es una proteína intracelular, recordemos, después de la separación hay una etapa previa, ¿no? ¿Cuál es? La lisis celular. Entonces, para la lisis celular había una diversidad de métodos, ¿no? Había métodos físicos, métodos químicos y métodos también biológicos. Métodos físicos, en el caso hemos visto el tema de ultrasonido, ¿no? Métodos químicos habían varias. Métodos biológicos, uso de enzima, uno de ellos, acuérdense, la lisozima. Entonces la idea es romper la membrana, la envoltura celular para dejar libre a la proteína. Y luego, por centrifugación, se separan los restos celulares y el medio. Y a partir del medio, claro, voy a realizar la purificación. Bien, entonces, esa parte hay que tener claro, ¿ya? Entonces, ahí, si es una proteína soluble, es una proteína soluble, recordemos, se debe mantener soluble. ¿En qué casos, cuál era el problema estructural para que una proteína soluble se haga insoluble? Recuerden el mal plegamiento. Recuerden ese punto, ¿no? Entonces, muchas veces las células procariotas no hacían pues un plegamiento adecuado. Entonces, claro, la proteína nativa humana es soluble, pero la bacteria acumula como agregados.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? No hay un buen plegamiento. Recordemos que ese mal plegamiento podía, podía resolver o en todo caso podía prevenir, acuérdense, o en todo caso reducir, ¿no? La cantidad de formación de agregados o cuerpos de inclusión. ¿Y cómo, no? Había diferentes estrategias, ¿no? Uno era el uso de medio cultivo, ¿no? Tenía que buscar qué medio cultivo, ¿para qué? Para reducir la cantidad de agregados. Igualmente, la temperatura. Igualmente es importante el tema de las cepas, ¿no? Muy importante el tema de las cepas. Asimismo, una de las estrategias era la coexpresión con las chaperonas, ¿ya? Entonces, ahí es importante tener en cuenta, ¿no? Por qué la proteína que es soluble, porque se acumula como agregados, como cuerpo de inclusión, se acumula así porque han perdido la solubilidad. ¿Y a qué se debe eso? No se han formado o no se han plegado adecuadamente. Muy bien. El otro punto, ya indicamos, eh, hay diferentes métodos de purificación de las proteínas, recordemos, ¿no? Hay una diversidad, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto eh, de los diferentes tipos de cromatografía, ¿no? Había gel filtración, cromatografía, intercambio iónico, pero estas tenían desventajas. ¿Cuál era el problema? Que se podían saturar, ¿no? Que se podían saturar. Por eso era necesario hacer una clarificación previa para poder utilizar estos métodos de purificación. Pero frente a ese problema aparecen otros métodos, ¿no? Otros métodos que resuelven ese problema de saturación. Justamente ahí están el uso de los TAC, ¿no? El ISTAC, justamente el ISTAC, el TAC es una reacción antígeno-anticuerpo. O sea, más o menos ese mecanismo se aprovecha para poder capturar a la proteína. ¿La proteína qué cosa es? La proteína, ¿no? Es como una especie de antígeno. ¿Y con qué se captura? Con un anticuerpo. Y eso es específico. Y dentro de las aplicaciones está en las bolas magnéticas que hablamos, ¿no? Uno de los mejores métodos en donde no es necesario clarificar. Ahí no se va a saturar. Además, a la proteína con ese método lo puedo lavar. Se le captura, se lava. Es uno de los mejores métodos, las partículas magnéticas, pero es un método caro. Entonces recordemos el tema de purificación de las proteínas era la parte más cara y por eso estos productos pues tienen un alto precio, ¿ya? Entonces, eh, ese punto para poder recordar. El otro punto es lo siguiente, ¿no? Es lo siguiente. Recuerden, eh, cuando se inserta un gen a un plásmido, ¿ya? Ahí está el gen en el plásmido, luego se hace la transferencia, ¿no? Del vector a la bacteria. Vamos a poner un ejemplo, una levadura. Se hace la transferencia, ¿no? Uno de los métodos utilizados para la transferencia es la transformación, ¿ya? Entonces, se inserta el vector. Listo. Recordemos, cada vector lleva genes que permiten seleccionar, ¿no? Genes marcadores. Recordemos que la mayor parte de estos vectores, buena parte, tienen marcadores de resistencia, pero en la actualidad, no, resistencia a los antibióticos, pero en la actualidad hay marcadores de resistencia a metales pesados, marcadores de resistencia a pesticidas y otro de los marcadores son los operones.
Recordemos eso. ¿Cuál es la característica de tener vectores con marcadores operones? La característica es lo siguiente. Un ejemplo que les voy a poner, ¿no? Entonces, estamos sometiendo, por ejemplo, ahí tenemos ya las células mutantes, ¿no? Que tienen el vector Escherichia coli. Sometemos a fermentación. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer que tiene el caso del marcador operón LAC. Tiene como marcador operón LAC. Entonces, nosotros queremos que el Escherichia coli produzca la proteína en un determinado tiempo de fermentación, que no produzca todo el tiempo. Entonces, ahí viene la característica del uso de los operones. Los operones, tenemos marcador operones. Aquí la característica que van a ser inducibles, ¿no? Entonces, se va a inducir la producción en un determinado momento. Cuando quieras que, por ejemplo, a los 24 horas que produzca, a partir de 24 horas, 36 horas. Entonces, en ese momento, se agrega el sustrato para poder inducir la expresión del operón conjuntamente con el gen de la proteína de interés. Eso es la ventaja de usar como marcadores operones, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Si queremos producir en un momento determinado la proteína, tiene que colocar como marcador operones, ¿ya? Operones porque son inducibles. Muy bien. ¿Qué más en esta parte? Aprovechando esta parte, los operones LAC, por ejemplo, como sustrato, ¿ya? Como sustrato, se utilizan análogos de lactosa, ¿ya? Análogos de lactosa. No se usa lactosa, análogos de lactosa, ¿ya? Muy bien. Otro aspecto importante es con respecto ya al tema de producción de penicilinas, ¿ya? Recordemos, hemos visto la producción de penicilinas, ¿ya? Y hemos visto que inicialmente con la cepa productora de penicilinas se tenía problemas, ¿no? ¿Y cuáles eran los problemas con las cepas iniciales, ¿no? Las cepas nativas? El problema era que tenía pues, bajo rendimiento, ¿no? Rendimiento bajísimo en producción de penicilina. El otro gran problema era no solamente producía penicilina, también producía toxinas, ¿no? Además de eso, pigmentos. Entonces, para poder aumentar el rendimiento, reducir la producción de toxina o eliminar la producción de toxina y pigmentos, se ha hecho cambios genéticos. Y por eso decimos en la actualidad, las cepas utilizadas en la producción de penicilina son cepas mutantes, ¿ya? Entonces, hay que recordar esa parte, ¿ya? Entonces, con la mejora genética, ¿no? Algo de rendimiento se ha aumentado bastante, hemos visto. Y asimismo, ya no producen toxinas o en todo caso producen mínimamente, igualmente los pigmentos. Y recordemos por qué tipo de fermentaciones. Recuerden que cuando se habla de fermentación, decir que es un proceso anaeróbico, eso recordemos que no es verdad, ¿ya? Recordemos de fermentación, que la mayoría de los casos son procesos bioquímicos anaeróbicos, ¿no? Cuando hablamos de a nivel industrial, nos referimos a esos, fermentación, nos referimos a los procesos que ocurren de manera industrial. Entonces, hay procesos aeróbicos. Uno de ellos es
el proceso de fermentación que se produce por fermentación aeróbica son las penicilinas. Recordemos que las penicilinas son metabolitos secundarios, comparando con el alcohol, ¿no? El alcohol dijimos que era metabolito primario. Penicilina es metabolito secundario. ¿Por qué? Porque es producto de un proceso metabólico secundario. ¿Con qué fin produce el hongo? Con la finalidad de inhibir a la competencia. ¿Sí? Entonces, eh, se produce por fermentación aeróbica. Recuerden, por eso dijimos, en el proceso de producción es crítico el control de oxígeno disuelto en el medio. Es crítico. Eso se tiene que controlar. ¿Ya? A ver un momentito, ¿ya? Un momentito en una llamada, un ratito. Jóvenes, me esperan un rato, ya 10 minutos, hay una urgencia, ¿ya? Me esperan 10 minutos. A ver, bien, estábamos hablando de la penicilina, ya hemos visto la parte de la mejora, un poco la parte de producción vamos a complementar. Recordemos, en la producción, el uso del inóculo, ¿no? Entonces, habíamos indicado que el hongo se conserva en forma de esporas, principalmente como esporas. Así se conservan, ¿no? Pero las esporas no son el inóculo, recordemos esa parte. Entonces, se tiene que obtener una de las formas que se va a inocular al tanque de fermentación, tiene que pasar a su forma micelial, ¿no? Entonces, ese es el inóculo. ¿En dónde se produce se pasa la parte de micelio? En el tanque de sembrado. Acuérdense que el tanque sembrado es un tanque más pequeño, que constituye más o menos el 10% del tanque de fermentación. Algo que me estaba olvidando, lo siguiente, ¿no? Dentro de la mejora genética que se ha hecho, jóvenes, para el proceso de fermentación, es que el hongo produce bastante, es un hongo filamentoso, recordemos, el Penicillium chrysogenum. Entonces, genera pues un problema en cuanto al tema de la densidad, la viscosidad del medio, y eso genera un problema de la homogenización. Y dentro de las mejoras que se ha hecho, también es para reducir ese problema. ¿Ya? Recordemos esa parte. Entonces, ¿para qué? Para poder favorecer la homogenización. Y recordemos la parte de homogenización principalmente es la agitación neumática, ¿ya? Agitación neumática, pero también se combina con la mecánica a baja velocidad, ¿ya? Entonces, eso con respecto a la parte de producción y netamente la parte de bioquímica de producción de la penicilina, recordemos que los precursores de la penicilina son aminoácidos. Y eso explicaba también el tema de la inhibición competitiva de la transpeptidasa a nivel de la formación de pared celular. Recordemos, la transpeptidasa es la enzima que catalizaba la etapa final de la formación de pared celular, que es la formación de puentes de péptidos, ¿no? En la pared celular, en los peptidoglucanos. Entonces, inhibía de manera competitiva. Recuerden, para que un sustrato pueda inhibir de manera competitiva, ¿no? Un proceso,
tiene que tener mayor afinidad por el sitio activo. Entonces, esto tiene mayor afinidad por el sitio activo, o sea, más afinidad que los aminoácidos, porque la base es aminoácidos, ¿no? Acuérdense que se inicia la biosíntesis con 3 aminoácidos, que claro, el otro es alfa, el ácido alfa aminoadipato, que es un análogo de aminoácido, pero es reconocido como aminoácido. Bien, entonces, el proceso de biosíntesis, recuerden, hay 3 etapas bien marcadas, ¿no? La primera, la formación del tripéptido, la primera, ahí participa, ¿no? Una enzima. Eso ocurre a nivel citoplasma. Igualmente, la formación de la isopenicilina N, eso ocurre también a nivel citoplasma. La tercera etapa es netamente la adición del precursor de las penicilinas. Acuérdense que la penicilina G, la penicilina B, va a depender de los precursores. Eso ocurre a nivel de peroxisoma. Recuerden, la adición del precursor, por ejemplo, para la penicilina G, ocurre a nivel de peroxisoma. Y ustedes se acuerdan que dijimos, ¿y por qué a nivel de peroxisoma? Porque ahí se encuentra la enzima que cataliza la adición del peroxisoma, perdón, del precursor. ¿Listo? Entonces, eso es para poder recordar con respecto a las penicilinas. ¿Sí? Bien, entonces vamos a entrar un poco, Peri, el tema de las vacunas. Hablamos de las vacunas utilizadas para contra el COVID-19, ¿no? Que se han generado una diversidad de vacunas. La primera vacuna que llega a nuestro país, recordemos que es el Sinopharm, que es una vacuna china. ¿En qué consistía? Y hemos visto tipos de vacunas, ¿no? Vacunas obtenidas por tecnología clásica, tecnología moderna. Recordemos, la tecnología clásica no utiliza la tecnología ADN recombinante. En cambio, la moderna sí utiliza la tecnología ADN recombinante. Entonces, Sinopharm es una vacuna obtenida por tecnología clásica. ¿Qué cosa es Sinopharm? Es virus inactivado. ¿Ven? Es un virus inactivado. Recordemos ahí también, hay vacunas atenuadas, ¿no? ¿Qué cosas son atenuadas? Son organismos viables. Cuando se trata de virus, es virus activo. Pero, ¿qué ha pasado? Se le ha sacado algún factor de virulencia. ¿Para qué? Para que no cause infección o que no cause daño. Puede causar infección, pero no va a generar daño. Es por eso a las vacunas atenuadas dijimos que eran vacunas ideales. ¿Por qué? Porque van a generar un proceso de infección tal como lo va a hacer en su forma patógena. ¿Y eso qué va a generar? Va a generar una respuesta completa del organismo. Una respuesta ya sea de la inmunidad celular e inmunidad humoral. Por eso se le conoce como las vacunas ideales. Pero el gran problema que hay en caso de los atenuados, que pueden recuperar su factor de virulencia. Ese es el gran problema. Bien, entonces, en cuanto a las vacunas para el COVID, Sinopharm, tecnología clásica, Pfizer, tecnología moderna. ¿Por qué? La vacuna Pfizer ¿en qué consiste? Es vacuna ARN mensajero. ¿Pero ARN mensajero de qué? De la proteína S, de la envoltura viral. Entonces, ¿cómo es el mecanismo, no? De este tipo de vacunas. ¿Cómo se genera? Entonces, consiste en el ARN mensajero. Recordemos que el ARN mensajero en la vacuna no está tal como así, es libre, está protegido. Es más, hay ARN mensajero con colas, ¿no? Que pueden tener colas de adenina, por ejemplo. Y además de eso, se incorporan en, un ejemplo que vamos a poner, una envoltura protectora, como el caso de liposomas.
Entonces, ¿qué ocurre cuando se aplica a una persona con este tipo de vacuna? Se libera el ARN mensajero, ingresa a una célula, a la célula huésped, y dentro de la célula huésped, que es un ARN mensajero, entonces, tal como ocurre en nuestra célula, la expresión de un gen, producción de proteína, el mismo mecanismo ocurre con este ARN mensajero. Utiliza toda la maquinaria, ¿no? Enzimática, ¿no? O todas las etapas de expresión o la parte de traducción, y se generan las proteínas, la proteína S, lo cual es un antígeno, ¿no? Es una proteína extraña. Entonces, contra esa proteína va a producir anticuerpos en nuestro organismo. Y recordemos, en ARN mensajero habían variantes, ¿no? Uno de ellos era el autoamplificado. ¿En qué consistía eso? Se amplificaba en la célula huésped. Un ARN mensajero producía más ARN mensajero y por lo tanto mayor cantidad de antígeno. Y la respuesta, claro, va a ser mucho mejor. En la formulación de las vacunas, recordemos, jóvenes, había un componente importante, el adyuvante. ¿Cuál era la función? Es aumentar la inmunogenicidad. Aquí sí en las vacunas sí conviene pues la inmunogenicidad. En cambio en otras proteínas no conviene. ¿Por qué? Porque va a ser neutralizado. En las vacunas cuanto más inmunógeno es, va a ser mucho mejor porque va a generar mejor respuesta, mayor cantidad de anticuerpos. Entonces el adyuvante ayuda a tener mayor inmunogenicidad. Entonces, dentro de la formulación, claro, se agrega adyuvantes. Bien, entonces, recordemos que la vacuna de Pfizer, ARN mensajero, requiere condiciones especiales de conservación, de transporte. Por eso se necesita tecnología un poco más cara, ¿no? Temperaturas bajísimas, ¿ya? Entonces, el ARN mensajero, recuerden que debe estar protegido, porque si no, va a ser atacado por las enzimas de la célula huésped. O en todo caso, el ARN mensajero, claro que se genera en otra célula, ya eso de todas maneras va a ser identificado como extraño y va a ser degradado. Entonces, para eso se colocan esas colas de adenina, ¿no? Y la protamina, etcétera, etcétera. ¿Ya? De esa manera se le protege. Bien. Eh, También hay que tener en cuenta, en el caso de las vacunas, las, las atenuadas, habían diferentes mecanismos de atenuación. Recordemos una de ellas, la clásica, ¿no? Y era pues la más sencilla se puede plantear, es por cultivos sucesivos. Por ejemplo, un virus, ¿cómo yo puedo atenuar un virus? Cultivos sucesivos. Pero los virus, ¿en qué cultivo? En líneas celulares. Cultivos sucesivos en líneas celulares van a perder un factor de virulencia al virus. Listo, tengo virus atenuado. Igualmente para las bacterias. ¿Ya? Era uno de los mecanismos de atenuación. Pero también habían químicos, ¿no? Y otro también, claro, parte ya de la tecnología de ADN recombinante, o en este caso, ingeniería genética, con el cual yo puedo hacer deleción de genes de virulencia. Y se identifica genes de virulencia. Acuérdense que pusimos en ejemplo el caso de la bacteria Salmonella. Entonces, por ejemplo, la Salmonella produce superenzimas, ¿no? Superenzimas que a nivel del liposoma, ¿qué es lo que hace, no? El liposoma se genera para poder, ahí intervienen los lisosomas, ¿no? Que producen pues unas enzimas muy potentes para degradar el agente extraño. Pero la salmonela produce enzimas mucho más potentes que degrada a estas enzimas líticas. Entonces identifica
el gen responsable de estas enzimas y se hace una deleción. ¿En qué consiste? Cortar ese gen, pues, ¿no? O en todo caso, incorporar ahí otro gen para que altere y no se exprese el gen y que produzca, pues, esas enzimas lípicas. ¿Esa es una deleción? Claro que sí, pero ya es ingeniería genética, ¿ya? Entonces, puede ser químico, el otro es por cultivos sucesivos. Bien, ¿qué más tenemos? Eh, recuerden las vacunas atenuadas que generaban mejores respuestas, pero la desventaja, dijimos, que podían recuperar sus factores de virulencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a ver, vamos a entrar, jóvenes, ya en la parte, lo que es un poco la biotecnología ambiental. Bien, entonces habíamos visto la degradación, microorganismos degradadores, hidrocarburos, de pesticidas y de nanoplásticos. Entonces, recordemos, los hidrocarburos son eh, moléculas muy inertes, ¿no? Tanto químicamente, biológicamente. ¿Por qué? Porque no tienen en su composición oxígeno. Recuerden la composición el- en su composición, la presencia de oxígeno le hace reactivo. Como no tienen, no son reactivos tanto químicamente, biológicamente. Entonces los degradadores, ¿qué es lo que hacen? Incorporan oxígeno, recuerden. Y ahí intervenían una enzima, ¿no? En realidad es un grupo de enzimas, las oxigenasas, que tienen la capacidad de incorporar oxígeno y por eso el proceso de degradación ocurre en condiciones aerobias. Casi todos los contaminantes, recordemos, por los degradadores son llevados a un grupo funcional. ¿Cuál es? El grupo carboxilo. A partir de ahí, los microorganismos ya lo procesan como si fuera ácidos grasos. Grupo carboxilo. Por ahí es importante la presencia de oxigenasas. ¿Ya? Entonces, en uno de los extremos generan grupo carboxilo. ¿Ven? Asimismo, hemos visto un mecanismo de degradación que se llama cometabolismo. Un microorganismo degrada un sustrato y como producto de degradación del sustrato activa otro sustrato, lo cual es ya utilizado como sustrato por otro microorganismo. Eso es cometabolismo. Recordemos que buena parte de los trabajos de bioremediación se dan con una mezcla de bacterias, ¿no? De dos o más bacterias o microorganismos. A esta mezcla de dos o más microorganismos, ¿cómo se llamaba? Se llamaba consorcio microbial. Funciona mejor. En la parte de los degradadores hidrocarburos, recordemos que estos degradadores hidrocarburos pueden tener diferentes capacidades. Puede ser productor de biosurfactante y a la vez degradador hidrocarburos. Estos son los mejores microorganismos. ¿Por qué? Porque produce su biosurfactante y a la vez degrada. Pero no necesariamente todos los degradadores son productores de biosurfactantes. Entonces, estos que producen biosurfactante degradan y se puede utilizar solo, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen los dos. Recordemos, para la degradación de hidrocarburos, de petróleo, por ejemplo, es necesario biosurfactante porque si no, no va a poder degradar. Entonces, puede haber casos de microorganismos que solamente degradan. En ese caso, es necesario mezclar con otro microorganismo que produzca biosurfactante. Esto es importante. Hemos hecho en la práctica la parte de aislamiento de degradadores de hidrocarburos. Y como muestra, recuerden que se utilizan muestras contaminadas con hidrocarburos, porque ahí sabemos que van a ser colonizados por
estos microorganismos que van a tener esa capacidad de degradación. Entonces, si nosotros queremos aislar degradados hidrocarburos para poder realizar la bioremediación, en todo caso, para que podamos utilizar la bioremediación de suelos, lo apropiado, lo ideal es aislar de muestra de suelos para poder aplicarlo en suelos. ¿Por qué? Porque ya está adaptado a ese tipo de ambiente. Si nosotros aislamos de agua, más aún de agua marina, por ejemplo, agua marina, recordemos que es salado. Entonces, si queremos aplicar, por ejemplo, en la bioremediación del suelo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que adaptar. Previamente se tiene que adaptar y luego se aplica. Y muchas veces no funciona, no se adaptan fácilmente. Entonces, eso es un aspecto que hay que tener en cuenta, jóvenes. Recordemos por qué la necesidad de bioremediación, por qué los contaminantes van a tener impacto negativo sobre los diferentes ecosistemas, ¿no? Va a tener impacto sobre los microorganismos. Y así que hemos visto en el caso de los pesticidas, por qué se tiene que recuperar o en todo caso reducir la cantidad de pesticidas en suelos agrícolas, porque va a impactar de manera negativa en la calidad agrícola. ¿Y cómo ocurría eso? Reducían a los nitrificantes. Si se reducen nitrificantes, claro que va a haber un problema, ¿no? Con la fertilidad de los suelos. Bien, eso con respecto al tema de pesticidas, la parte de los xenobióticos que hemos visto. Recordemos que casi todos los xenobióticos para los degradadores son llevados ¿a qué? A grupo carboxilo. Claro, en caso de los aromáticos, además de eso, claro, es necesaria la ruptura del anillo aromático. ¿Ya? Bien, luego hemos visto el tema de los nanoplásticos. Aquí lo que me interesa es que ustedes recuerden qué capacidad debe tener esos microorganismos que degradan nanoplásticos. Habíamos indicado degradan hasta en nanoplásticos a la deriva. ¿Qué cosa es la deriva? En movimiento. A nivel del ambiente marino, recordemos que las aguas no están pues estáticas, ¿no? Están en movimiento. Entonces, si tienen esa capacidad, degradan hasta en ambientes a la deriva. ¿Qué capacidad es? Formar biopelículas. Recordemos esa parte, ¿ya? Tiene que tener esa capacidad de formar biopelículas, ¿ya? Y recuerden que los nanoplásticos, cómo se generaba producto de fragmentación de los plásticos. Primero se formaban microplásticos, nanoplásticos. Y la fragmentación por acción de quién, ¿no? La fragmentación ocurre a nivel de la industria, ¿no? Pero también en la naturaleza por acción de la radiación ultravioleta. ¿Ya? Bien. Entonces, para poder tener en cuenta sobre la degradación o en todo caso microorganismos degradadores, potencial degradación, recordemos en los laboratorios se tienen que comprobar, ¿no? Si tienen la capacidad de degradación. Entonces se aíslan y luego se hace el estudio para ver cuánto degradan. Si degradan por completo, recuerden, a los degradadores que completamente degradan, se les conoce como los mineralizadores. Esos son lo máximo, ¿no? Ese tipo de microorganismos son lo máximo. ¿Por qué? Van a degradar por completo. Pero hay degradadores que degradan de manera parcial. Dejan metabolitos, dijimos que muchas veces son tóxicos. Muy bien. Entonces, a nivel laboratorio, ¿puedo hacer investigación de degradación? Claro que sí. Recuerden que la degradación de los contaminantes no ocurre pues en 24 horas, 48 horas. Ocurre en tiempo prolongado. ¿Y puedo hacer seguimiento, jóvenes? Claro que sí. De diferente manera puedo hacer seguimiento, ¿no?
si hay desarrollo microbiano, hay degradación o no. Entonces supone que si degradan, tengo ahí para darle selectividad al medio que tengo que agregar contaminante, pues, ¿no? En este caso, en ensayo de degradación, agrego una cantidad conocida del contaminante y después le hago seguimiento. Entonces, ¿cómo le hago seguimiento? Puede ser por ejemplo, puede ser un recuento, ¿no? Recuento de células viables versus tiempo. Entonces, se está degradando, entonces hay aumento de células. Entonces, ¿cómo va a ser mi curva? ¿No? Caso del contaminante cae y la célula aumenta. Eso va a ser mi curva. Igualmente puedo trabajar con otros métodos, ¿no? Densidad óptica se puede manejar igualmente, ¿no? La densidad óptica aumenta y el contaminante disminuye. Y con eso yo puedo determinar porcentaje de degradación, ¿no? Claro, al final de un tiempo determinado voy a tener una cantidad del contaminante. Si tengo al final de un determinado tiempo de degradación cero, ¿cuál sería el porcentaje de degradación? 100%, ¿no? En ese caso sería 100%, ¿no? Pero muchas veces no es así, ¿ya? Muchas veces no es así. Bien, jóvenes. También hicieron la parte de tratamiento de aguas residuales, ¿no? En la actualidad, la biotecnología se presta como parte del proceso, ¿no? Proceso de tratamiento de aguas residuales. En la actualidad se usan microorganismos, ¿no? Para poder realizar el tratamiento de aguas residuales, para reducir por ejemplo, el contenido de contaminantes orgánicos, microorganismos. Claro, eso se transforma en otro tipo de energía, se aprovecha de esa manera. Entonces, como control de contaminación o contaminación orgánica de las aguas residuales, uno de los marcadores, o en todo caso, o se utiliza como un indicador, es la demanda bioquímica de oxígeno. Cuanto más es la demanda bioquímica de oxígeno, es más contaminado. ¿Qué cosa es demanda bioquímica de oxígeno? La cantidad de oxígeno que necesita el microorganismo para degradar los residuos orgánicos. Entonces, justamente el tratamiento de aguas residuales se utiliza, pues, como uno de los marcadores, se usa la demanda bioquímica de oxígeno. Entonces, se pone, si se ha bajado la carga del contaminante orgánico, la demanda bioquímica de oxígeno se reduce, ¿ya? Entonces, eh, en tratamiento de aguas residuales se utiliza una diversidad de microorganismos, ¿no? Y justamente en la etapa de tratamiento biológico. Recorremos en nuestro país, tratamiento de aguas residuales casi no existe, ¿no? Buena parte de los aguas residuales llegan de manera directa a los cuerpos de agua. O sea, no hay ese tratamiento, ¿no? En Callao hay un tratamiento de aguas residuales, pero solamente se hace cribado, nada más. Es cribado de la retención de partículas grandes. Imagínense el agua contaminada que ingresa. Bien, entonces, jóvenes, eh, eso sería más o menos el repaso, ¿ya? De todas maneras, el repaso está grabado, pueden volver a revisar. Más o menos hemos puntualizado los puntos que deben recordar para el examen.